David, ¿cómo te va? Gracias por estar con nosotros. Un placer. Eres muy amable. ¿Este es un libro para jóvenes y para adolescentes? Sí, sí, ¿O no sí. tanto? Bueno, en realidad es que el propio concepto juvenil es como Sí, muy relativo. Es muy para relativo. a partir de Ya adolescentes. es muy Sí. relativo, claro. Te especializas en una mezcla entre lo policíaco y el terror. ¿De alguna manera? Sí, yo creo que es un tipo de historias, ¿no? que intentan despertar lo inquietante, ¿no? Es un tipo de tramas que sí, efectivamente están un poco en tierra de nadie, ahí entre los dos. Entre los dos. Tú tienes una trilogía que presentaste la vez pasada que viniste a Lima. Sí, en la Feria del Libro, La Puerta Oscura. La Puerta Oscura, que es muy cinematográfica, ¿no? Y tanto, de hecho, han adquirido los derechos para adaptar al cine y estamos trabajando ahora en el guión de la primera parte. Tú estás escribiendo el guión también. Estoy dentro del equipo de colaborando guionistas. con el guionista. Eso es. ¿Y quién va a dirigir la película? Ya se sabe, ¿o no? No, esa es la pregunta del millón. Lo que pasa es que, claro, como los directores no aceptan un proyecto hasta que pueden leer el guión completo, mientras no tengamos la versión definitiva no podemos cerrar ese tema. Claro, ¿y cómo es un libro que tiene una lógica, que tiene un formato, que tiene una cosa para traducirlo cinematográficamente? Porque tú tienes experiencia ya en guiones, ¿verdad? Sí, pero no a ese nivel. No es decir, yo sí que es verdad que había colaborado con algunas productoras como guionista de documentales, de cortometrajes, pero no desde luego un largometraje de alto presupuesto como es el caso, ¿no? Por eso desde un principio yo ofrecí mi colaboración como, bueno, pues como de alguna manera asesor, pero no como único guionista, desde luego. Claro. ¿Te preocupa que la película que se haga del libro desmerezca el libro? Bueno, ese es un tema muy delicado, porque ya por una cuestión puramente física, claro, 600 páginas no caben en 90 minutos. O sea, hay que partir ya del hecho de que nunca una película, por buena que sea, puede comprender toda la historia de la novela. Entonces, ahí la preocupación es que la película recoja la esencia de la historia, ¿no? En ese sentido, la verdad es que tanto el productor como los demás guionistas están mostrando mucho respeto con respecto a ese detalle, pero desde luego siempre queda un poco, esa especie de recelo sobre el resultado final. Generalmente los que leen el libro y van a ver la película se decepcionan un poquito. Porque claro, la película, lo que tú acabas de decir, no puede ser como el libro. Pero yo creo que el error lo cometemos nosotros. Porque acudimos al cine buscando un reflejo fiel de lo que leímos. Y son dos cosas diferentes. Son dos lenguajes y dos historias. Yo creo que ahí tenemos que aprender a que una cosa es el libro... Claro, si yo leo tu libro, yo me imagino un personaje como es, más o menos, ¿no? Y en el cine de pronto el actor que eligen dice, este no es. Claro. Este no tiene nada que ver con mi, de hecho, por eso con mi arquetipo que tengo en la cabeza. Claro, yo por eso siempre digo, ¿no? que no es conveniente ver antes la película, porque entonces la lectura pierde mucha de la fuerza de la imaginación, porque ya estás condenado a recrear todo en función del reparto y los escenarios de la película. Es cierto que yo estudié Derecho, ejercí como abogado, pero bueno, siendo honesto, mi vocación más temprana es la de escritor, en el sentido de que yo desde pequeño contaba historias durante la universidad, ya terminé alguna novela. Es decir, que lo que hice al final fue reconducir un poco mi trayectoria profesional hacia lo que desde luego desde un principio a mí me había impulsado más que a la escritura. Pero no era muy seguro de ganar dinero para vivir. Claro, las cosas como son, es decir, claro. y ahí mis padres y demás, claro, querían una profesión más seria. Sí, al final. Y eso que en casa de mis padres había un ambiente muy literario, ¿eh? Es decir, mi padre ya había escrito una novela. Ah, tu padre ya había escrito una novela, publicada, y la novela y tal. Bueno, ganó un premio, pero al final por cuestiones ajenas no se acabó de publicar. ¿Y tú cuándo leíste esa novela? Pues yo desde muy jovencito. ¿Y qué te pareció? Bueno, yo aún recuerdo la dedicatoria de mi padre, ¿no? Con ánimo de alentar tu vocación literaria, o sea Dios mío. En mi casa había un ambiente con ¿Qué muchos libros. tú en ese momento? Pues yo creo que es una novela del oeste, La cumbre de los desterrados, y yo debía tener, pues yo que sé, a lo mejor 11 años. ¿De qué año es esa novela, oye, David? Pues mi padre la escribió en los años 50, quiero recordar, sí. Y cosa que, es un western. Efectivamente. Escrito por un aragonés. Eso es. Sí, desde luego el ambiente en casa era muy literario y que además con muchos libros. Ahí el amor por la lectura nos lo cultivaron a todos los hermanos. Aparte de tu padre, que era por supuesto tu autor favorito, como debe ser, y lo sigue siendo. Y lo sigue siendo. Y lo seguirá siendo. Efectivamente. ¿Qué otros autores leías de joven o de pequeño? Pues bueno, desde luego sí que pasé por Julio Verne, por Sagari, pero además pues Alfred Hitchcock, con Los tres investigadores, una colección que había de Lomo Verde, Agatha Christie, Charles Dickens, Dickens también. Edgar Allan Poe, Lovecraft también. Son referencias que no he olvidado. Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle, que me sigue permitiendo pasar unos ratos con ese Londres victoriano. ¿Sigue leyendo? Sí, yo he sido muy fiel.
Yo voy añadiendo lecturas, pero esos libros de referencia, sí, cada cierto tiempo, como un ciclo. Sí, absolutamente. ¿Y los lees con ojos diferentes cada vez o no? Claro, al final uno no es el mismo. Es decir, la historia permanece, pero el lector va evolucionando. Pero aún así, de hecho, yo creo que eso es lo que demuestra que una obra tiene algo especial. Cuando el lector va cambiando, pero algo, ¿no? sigue diciéndome algo. Aunque seas viejo, te dice algo. Cuando eras joven, te dijo algo. Cuando eras niño, te dijo algo. Eso es. Y luego vas sintiendo que vas descubriendo cosas. ¿Y tu primera novela cuál es, David? Bueno, la primera novela que escribí a los 19-20 años se titula La senda del ébano. La publiqué en una editorial pequeña sobre un tema de tráfico de personas por esclavitud. Se desarrollaba en Guinea cuando era de España. Ese fue mi primer experimento de novela. ¿Qué tal salió? Bueno, claro, ahora la leo y veo que es la historia de alguien que empezaba, pero lógicamente para ser una primera novela yo sigo estando orgulloso de ella. ¿No? La Puerta Oscura. Es una trilogía de fantasía gótica que publiqué además con la editorial SM y me requirió mucho. Me tuve que ir a París porque se desarrolla en París y me fui con la cámara de fotos recorriendo sus calles, eligiendo los rincones. Me metí en los cementerios porque, claro, como va sobre el mundo de los muertos, era importante elegir los panteones. Entonces, ahora mismo alguien que lea La Puerta Oscura puede ir a París y hacer un recorrido. Reconoce los panteones. Absolutamente, puede hacer un recorrido por los escenarios que ocurren en los cementerio capítulos. ¿De París estuviste? Sobre todo en Père Lachaise y en Montparnasse. Sí. Son los dos grandes clásicos. Sí, absolutamente. Los dos grandes clásicos. El otro día estaba leyendo un librito de un gran autor italiano, prematuramente fallecido, Antonio Tabucchi, un gran autor, y es un librito que se llama Nocturno Hindú. Ese librito es un viaje de él a la India en busca de un amigo que se ha perdido por ahí. Al final, el amigo resulta siendo un pretexto, porque lo que quería encontrar era la India. Bueno, en un momento entra a un restaurante, se sienta en tal sitio, pide un plato de comida y escucha tal música. Y dije, ¿será verdad? Entro por Google al restaurante y efectivamente era verdad. Es que eso es importantísimo. La documentación. Me hace recordar tu trabajo de investigación. Es como un cineasta que tiene que ver las locaciones para meter ahí a sus personajes. Esa es una imagen muy exacta, porque al final estás buscando las localizaciones. No, pero y más allá, hay un personaje que es un forense y yo acompañé a una amiga que es médico forense durante una autopsia. Porque no me bastaba con que me contara, yo me quería vestir como ellos, coger instrumental. ¿Cogiste instrumentos? Sí, estuve allí viendo cómo trabajaban con el cadáver, la luz, el ambiente. Sí, la verdad es que sí. ¿Te impresionó? Yo lo asumí como una labor más que necesitaba para un poco luego ser capaz de recrearlo en la novela. Pero es todo diferente, ¿no? El cuerpo. Yo hacía un esfuerzo, ¿no? Para decir, bueno, no quiero pensar que hace unas horas este cuerpo era una persona con una vida, con una familia. Pero yo creo que un escritor tiene que esforzarse, sobre todo en el género del suspense, que todo tiene que ser muy verosímil. Lo que uno cuenta tiene que ser muy próximo a la realidad. Y eso obliga a llevar a cabo este tipo de trabajos. Una de las preguntas que curiosamente se repiten es ¿en qué me he basado para la criatura de los bosques? Claro. Les llama la atención porque es un monstruo muy romántico y me gusta mucho que usted haya hecho referencia a Frankenstein, porque ha sido una de mis referencias, ¿no? Ese monstruo romántico, como el fantasma de la ópera, ¿no? Monstruos condenados a la soledad. Buena gente en el fondo. Sí, que no eran malos, pero que las circunstancias y esa soledad los hace perversos. Los ataca, los agrede. Mira el pobre King Kong, por ejemplo. Sí. Ciertamente. Pobre King Kong era un monito de bolsillo, pero la maldita sociedad. Porque proyectamos en ellos nuestros demonios, ¿no? De alguna manera, ¿no? Sí, al final esos pretendidos monstruos vienen a ser al final víctimas de nuestros miedos. Víctimas de nuestros miedos. Y entonces, bueno, pues yo tengo otros contenidos de la novela, pero curiosamente es la figura del monstruo el que a menudo llama la atención de los lectores. Sí. Hace muchos años, quizá por el año 54 exactamente, yo muy pequeño fui al cine a ver una película en blanco y negro que era Frankenstein contra el hombre lobo. Ah, bueno. En blanco y negro. Además se veía un poco oscuro. Era absolutamente aterrador. No sé qué hacía yo, un niño de 7 años u 8, solo en el cine viendo esa película. ¿Puedes creer eso? Bueno, eso es muy prometedor. ¿Te gusta ese cine? Sí, absolutamente. ¿Te fascina ese cine? Sí, además de siempre. Incluso yo creo que comparto esa afición hacia esas historias oscuras desde pequeño también, ¿no? Casi viendo furtivamente películas que no me dejaban aterradoras. ver. Sí. ¿Por qué nos fascina eso?
a nosotros, a los humanos? Es una muy buena pregunta. Yo creo que en el fondo es el magnetismo del lado oscuro, ¿no? De lo inquietante, de lo desconocido. A mí me da mucha atención, por ejemplo, cuando a los actores les preguntan que cuál es el papel favorito que les gustaría representar, la mayor parte de los casos eligen papeles de malo. Es decir, yo creo que... Son los más interesantes. Claro, es que yo creo que es como más interesante, más atractivo, son los más interesantes. Es que... Hay varios personajes acá. Uno de ellos es el periodista. Es un periodista un poco raro porque usa una moto. ¿Qué tipo? ¿No? Sí, una moto de trail. Para eso usa un casco y va armado. Sí. Tiene una pistola el tipo. Sí. ¿No? Y aparte de su cámara, claro. Desde luego, no, es un personaje... Y luego hay un grupo de amigos. Una especie de pandilla. Sí, claro, es que al final es una novela sobre un reencuentro. Es decir, el detonante de toda la historia es el reencuentro años después, ¿no? Lo que pasa es que es un reencuentro en el que descubren que ese pasado que comparten oculta oscuros secretos. Exactamente, es verdad. Y esto está lleno de misterio, efectivamente. El contenido del texto parecía, no obstante, inofensivo. Explicaba que el citado proyecto que dirigiría el oficial a partir de su nombramiento se iba a centrar en la elaboración de vacunas con las que dotar al ejército ucraniano para misiones en zonas sometidas a amenaza bacteriológica e incluso química. Más amenazante no puede ser. Sí, es una combinación. Es el monstruo convertido en el virus, de alguna manera, ¿no? Bueno, claro, es el tema también que está en la novela, ¿no? El tema de las versiones oficiales sobre los acontecimientos, lo que nos cuentan, lo que se oculta, eso también está ahí. ¿Eres perfeccionista? En la cuestión de la escritura, sí. Muy perfeccionista. Sí, porque además en este género todo tiene que cuadrar, es decir, aquí no se puede improvisar. Es un rompecabezas, ¿no? Sí, es que la gente tiene una visión muy romántica de escribir, ¿no? Como las musas, estoy inspirado en página 1. Y eso no es real, por lo menos en este género hay una planificación detrás muy importante. Es una producción. Sí, verdaderamente. Lo que tú estás montando es una producción. Sí, efectivamente, al final se trata de eso, entonces se improvisa poco, al final la actividad es poco espontánea. Mucha información tienes que reunir, ¿no? Sí, además, quiero decir, no es algo consciente, se me ocurren las ideas y luego es cuando me doy cuenta de que me he complicado mucho la vida, es decir, a ver cuándo me toca que se me ocurre una idea que no requiera documentación, pero de momento, documentación. Cada vez que me meto en una aventura literaria, al final me hace falta una documentación previa importante. ¿En cuánto tiempo has hecho este libro? Bueno, me cuesta mucho calcular el tiempo real porque no tengo una jornada así fija todos los días, pero desde que empiezo con la primera idea hasta que empiezo ya pues, a bocetar la trama, los personajes, pues yo creo que es cerca de un año. Cerca de un año, insisto, no es tiempo real de todos los días, pero entre que revisiones, que la documentación, el esqueleto de la historia y empiezo a redactar, pues al final de 9-10 meses mínimos seguro que... ¿Tienes un horario de trabajo? Lo intento. Lo que pasa es que como pues estoy metido en muchos proyectos, ¿no? Pues viajes como precisamente este que me ha llevado a estos países, o colaboraciones en prensa, charlas en colegios donde se me lee. Entonces, claro, al final no consigo tener realmente una rutina fija. Ha sido muy amable. Señoras y señores, el libro ya está en la librería, se llama Cielo Rojo y hemos estado con su autor, David Lozano.